¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, como el título del video lo señala, de las pensiones, las tan criticadas pensiones a los expresidentes. Yo creo que pues esta imagen nos refleja a un pequeño grupo de los que han saqueado al país, dentro de los cuales se encuentran precisamente los expresidentes, que no conformes con desviar dinero del erario público para su beneficio, para enriquecerse a ellos, a sus familiares, a sus amigos, favoreciendo también a sus empresarios favoritos, etcétera, pues además cargan al erario público, es decir, a lo que ustedes pagan con sus impuestos, cargan pensiones exageradas, además de otros servicios, porque no nada más son las pensiones, sino también, como veremos, otras prestaciones que se cargan al gasto público. Aquí tenemos a los expresidentes que tenemos en la actualidad. En diciembre del 2018 se suma otro, entonces ya serían 6 expresidentes. Tenemos a Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y finalmente Felipe Calderón Hinojosa. Esas pensiones son en virtud de 2 acuerdos presidenciales, uno de 1976 y el segundo de 1987. En el de 1976, siendo presidente Luis Echeverría, se asignan 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México para estar a disposición y servicio de los expresidentes de México. Y veremos también que el acuerdo presidencial de 1987 es el que concede percepciones económicas, pensión vitalicia, seguro de vida y de gastos médicos mayores, y no solamente al presidente, sino que al fallecer se le quedará en un porcentaje menor, que ahorita veremos, a su viuda, la pensión, el seguro de vida y de gastos médicos. El primer acuerdo es el 7637, que es emitido el 25 de noviembre de 1976 por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Y este acuerdo pone a disposición y de manera vitalicia a las órdenes directas de cada expresidente un total de 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Las Fuerzas Armadas de México se integran de 3 órganos distintos: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, que ambos dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Armada de México, que depende de la Secretaría de Marina. El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas. Lo vemos a veces patrullando en las calles de nuestras ciudades, también activando el plan DN3 cuando hay alguna contingencia o desastre natural, apoyando a las víctimas de ese desastre natural. Por su parte, la Fuerza Aérea Mexicana la integran tanto personal como el equipo aéreo que estos utilizan. Y la Armada de México es la rama o fuerza militar encargada de la vigilancia y salvaguarda de las costas, el mar territorial, una zona exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México, así como las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables. Ahí los vemos incluso en la playa, son los miembros de la Armada de México, que recuerden que dependen de la Secretaría de Marina. Bien, pues ese acuerdo presidencial que otorga y pone a disposición a estos 78 miembros de las 3 fuerzas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, establece que este personal pertenecerá a la planta del Estado Mayor Presidencial durante el tiempo que pertenezca a esta comisión. Es importante señalar algunas irregularidades de este acuerdo. El primero de ellos es que, al ser un acuerdo presidencial, pues lo tendría que haber firmado precisamente el presidente, el entonces presidente de la República. Sin embargo, este acuerdo nada más es firmado por los entonces secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Hermenegildo Cuenca Díaz, que era el secretario de la Defensa Nacional, y Luis Mario Bravo Carrera, entonces secretario de Marina. El presidente no lo firmó,
Además, los fundamentos de este acuerdo presidencial son los siguientes. La fracción primera del artículo 89 de la Constitución, que le da la posibilidad al presidente de la República. El artículo 89 nos señala las facultades del presidente de la República. Y en su fracción primera le concede la facultad reglamentaria. Los reglamentos son un conjunto de normas de carácter o contenido general expedidas precisamente por el presidente de la República en uso de facultades que le son propias para desarrollar los preceptos de una ley. Los demás fundamentos son el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972 y el artículo 4, fracción primera y 5, fracción primera de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958. Cabe mencionar que estas tres leyes en las que se fundamenta ya han sido abrogadas, ya no tienen vigencia actual. Y además, otra cuestión muy importante es que ninguna de estas leyes, ni estos artículos de ellas en las que se fundamenta este acuerdo presidencial, otorgaban la facultad al presidente de la República para que pudiera conceder o desviar, más propiamente dicho sería, a ese personal militar a disposición de los expresidentes. Por lo tanto, se considera inconstitucional a ese acuerdo presidencial y con esto bastaría para ya eliminar en favor de los expresidentes esta prerrogativa. Pero además no cumple con la garantía de la legalidad. Las autoridades, a diferencia de las personas físicas que podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido por la ley, las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido por la ley. Y si ninguna de estas leyes concedía esa facultad al presidente para que la pudiera desarrollar por medio de un reglamento, pues entonces este acuerdo presidencial va en contra de la garantía de legalidad que debe caracterizar a todo acto de autoridad, incluyendo un acuerdo presidencial. Y además de todo esto, que ya bastaría para destruir la posibilidad de que tuviera vigencia y se estuviera aplicando este acuerdo presidencial, este acuerdo no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que trae como consecuencia que no obligue ni produzca efectos, puesto que, según el Código Civil Federal, las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Al no cumplirse pues con este requisito, tampoco deberían de ser obligatorios. Pero todavía más fuerte que esto es lo relativo a que las leyes en las que se basa, en las que se fundamenta, no le conceden al presidente de la República pues esta facultad. En la actualidad pudiera basarse en la actual ley, que es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1986, pero tampoco en esta se concede esa facultad. Igual, la Ley Orgánica de la Armada de México del 2002 tampoco le concede esa facultad al presidente para conceder personal de cualquiera de las 3 fuerzas que mencionábamos, del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México, a disposición y servicio de los expresidentes de la República. Entonces nos quedamos sin materia, nos quedamos sin fundamento. Si nos vamos al reglamento del Estado Mayor Presidencial, que fue expedido antes de irse por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, antes de dejar su encargo, nos señala que el Estado Mayor Presidencial es un órgano técnico militar, una unidad administrativa de la Presidencia de la República adscrita directamente al titular del Ejecutivo Federal. En su artículo 4 de este reglamento del Estado Mayor Presidencial, es donde se refiere en la fracción primera de este artículo que el Estado Mayor Presidencial tendrá las misiones generales siguientes. Fracción primera, garantizar la seguridad del presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten el territorio nacional, de los expresidentes de la República y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda
o por su situación expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal. Entonces es aquí donde encontramos en este reglamento la facultad del Estado Mayor Presidencial, que se integra, precisamente lo señala el artículo 7, que el Estado Mayor Presidencial estará integrado por personal perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Armada de México. Es en este reglamento donde se establece pues ya la facultad de otorgar a miembros del Estado Mayor Presidencial para la custodia de los expresidentes. Y también el fundamento de este reglamento es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entre otras, pero en ninguna de estas leyes y en la facultad reglamentaria que le concede la Constitución, pero en ninguna de estas leyes se señala la facultad que tenga el presidente para que desvíe, porque esa es la palabra, a personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para garantizar la seguridad de los expresidentes. Una cosa es la seguridad del presidente, porque si algo le pasa al presidente, pues eso afectaría al país del que se trate, ¿verdad? Pero otra cosa son los expresidentes, que repito, la situación en nuestro país es que la mayoría de ellos se enriquecen estando en la función pública y con ese dinero les bastaría y les sobraría para pagar, si tanto temen a su integridad física y a su seguridad, pues a personal privado para que los custodie, como lo hacen los empresarios en la actualidad. Pero la diferencia con los empresarios es que ellos con su propio dinero pagan a ese personal, y a los expresidentes somos nosotros con nuestros impuestos los que les estamos pagando no solamente las pensiones a los expresidentes, sino además a todo este personal que debería de estar para garantizar la seguridad interior de nuestro país, pues resulta que está para garantizar la seguridad y la protección de los expresidentes. El siguiente acuerdo es el Acuerdo Presidencial 2763-bis, de fecha 31 de marzo de 1987, y que fue expedido siendo presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado. Este acuerdo establece las pensiones. Este es el que más se ha comentado pues en los últimos años. Este acuerdo les concede a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos una pensión mientras vivan al salario total que corresponda a los secretarios de Estado, es decir, al gabinete presidencial. Acuérdense que el presidente tiene a sus colaboradores principales, que son los secretarios de Estado. Bueno, lo que gane un secretario de Estado es lo que se fija como pensión a los expresidentes. Se les concede a los expresidentes el derecho a percibir las prestaciones de seguridad social que correspondan a un secretario de Estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. ¿Y qué pasa si fallece el expresidente? Bueno, pues la cónyuge sobreviviente, la viuda, disfrutará de una pensión equivalente a un 80% en términos netos del sueldo total que corresponde a un secretario de Estado. Es decir, si bien el expresidente goza del 100%, la viuda, su viuda, disfrutará del 80% de esa pensión que le correspondía al expresidente durante el primer año posterior al fallecimiento, el cual irá disminuyendo en un 10% anual a partir del segundo año hasta llegar al 50% de dicho sueldo después del cuarto año de haber sido cubierta, que es lo que estamos pagando en la actualidad a dos viudas. Aquí tenemos a la más famosa, a lo mejor si les digo su nombre real, pues no se van a acordar, Alejandra Simovich Popovich, pero mejor conocida en el ambiente artístico como Sacha Montenegro, que es la viuda del expresidente José López Portillo, que de hecho cuando falleció López Portillo estaba en proceso de divorcio, supuestamente por maltratos, porque el hijo mayor de José López Portillo, aquel que generó la frase
en este expresidente de que es el orgullo de mi nepotismo, José Ramón López Portillo, se lo había llevado del domicilio conyugal a José López Portillo por supuestos maltratos de su esposa, de Sacha Montenegro, cosa que ella pues negó siempre, pero estaban en proceso de divorcio. Desafortunadamente la muerte también nos jugó la trastada a todos los mexicanos de que falleciera José López Portillo antes de que se pudieran divorciar, y por eso estamos manteniendo a esta señora. Actualmente está con esa pensión del 50%, puesto que López Portillo falleció el 17 de febrero del 2004. Y además la viuda gozará también de los seguros de vida y de gastos médicos mayores por un monto equivalente al 60% en términos netos de la suma asegurada que correspondería al titular de estas prestaciones. A los expresidentes se les paga el 100% y a las viudas el 60% de esos seguros de vida y gastos médicos mayores. Y además, si esto no fuera poco, también a los hijos del ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos estarán cubiertos con un seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces esa es la situación actual de Sacha Montenegro. También estamos manteniendo a otra viuda, la viuda del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, Paloma Cordero, que vemos en la imagen, que actualmente ya en el 2018 está en la misma situación de Sacha Montenegro, puesto que Miguel de la Madrid falleció el 1 de abril del 2012. No conforme con eso, como si eso no fuera suficiente, además, este acuerdo señala que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidentes de México tendrán a su disposición y servicio mientras vivan para el desempeño de servicios generales a sus órdenes directas a un total de 25 empleados de la Federación adscritos a la planta de personal de la Presidencia de la República. Entre este personal se cuentan 3 técnicos especializados y 3 choferes. Entonces no es nada más para estar a disposición del expresidente, porque bastaría con un chofer. No, se les envían 3 choferes, también para el resto de la familia. Se supone que si estas concesiones se le están otorgando al que fue presidente de la República, precisamente por haberlo sido, nada más lo fue él, un chofer en todo caso. Y eso, repito, él debería de tener los medios necesarios, suficientes, para que él mismo se pueda pagar de su dinero, de su propio dinero, del que durante toda su vida productiva acumuló, a chofer si es que lo necesita, a personal de seguridad privada. Y además, este acuerdo presidencial tiene los mismos defectos que mencionábamos para el primer acuerdo. Su fundamento es el artículo 89 de la Constitución Federal, en su fracción primera, es decir, la facultad reglamentaria que tiene el presidente de la República. Y además en los artículos que estamos viendo en pantalla, 1, 2, 15 y 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, que también ya está abrogada, ya no tiene vigencia en nuestro país, y que ninguno de esos artículos le concede esas facultades al presidente para poderlas desarrollar en un reglamento. Por lo tanto, ese acuerdo presidencial viola la garantía de legalidad, que consiste, como lo mencionábamos, en que todo acto de autoridad debe de estar fundamentado en una ley. Y esta ley no les otorga esa facultad a los presidentes. También, al ser un acuerdo presidencial, pues debe de ser firmado por el presidente en turno, el que lo haya emitido. Sin embargo, solamente fue firmado por el entonces secretario de Programación y Presupuesto, secretaría que ya no existe en la actualidad, y que en ese entonces esa secretaría, su titular era el que posteriormente iba a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, y que lo vemos en la pantalla, Carlos Salinas de Gortari. Y tampoco este acuerdo presidencial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces estos
2 acuerdos adolecen de los mismos defectos y por lo tanto no debieran de cumplirse. Es que no nada más las prestaciones económicas, las pensiones que se les otorgan, es además estos empleados, tanto civiles como militares, que también se les tiene que pagar, no están prestando su servicio de manera gratuita y que deberían de estar para servir y proteger la soberanía, la integridad del territorio nacional, etc. Y en vez de eso se desvía a ese personal, al militar, para proteger a estas personas. Y todavía no conforme con ese personal militar, se les agrega personal civil para lo que se les ofrezca a los señores. Entonces imagínense, amigos. Afortunadamente, cuando Luis Echeverría Álvarez fallezca, pues no tendremos viuda de él que mantener, porque pues actualmente ya tiene 96 años y es medio difícil que contraiga nuevas nupcias. Pero todo puede suceder. Pero bueno. Pero los otros expresidentes, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, que recién acaba de cumplir 70 años en abril, su segunda esposa, Ana Paula Virginia Gerald Rivero, pues es una mujer joven que a lo mejor le sobrevive a Carlos Salinas de Gortari, y si no se llegan a divorciar, pues todavía también nos tocaría mantenerlas si estas prestaciones continúan vigentes. Tenemos también a Ernesto Zedillo, que tiene actualmente 67 años, y su esposa Nilda Patricia Velasco, 66 años. Pero le vamos sumando, además, Vicente Fox Quesada tiene 76 años, es incluso mayor que Ernesto Zedillo, y Marta Sagún, su esposa, tiene 65 años. Y nos vamos con el último, que pues es el más joven y el que se va a sumar en diciembre, pues todavía nos quedarían muchos años por mantenerlos. Felipe Calderón, que tiene 56 años, y Margarita Zavala, que tiene 51 años. Enrique Peña Nieto, que se suma como expresidente en diciembre, y dependiendo de quién gane las elecciones, acuérdense que ya señaló Andrés Manuel López Obrador que de ganar en la presidencia estas pensiones van para afuera. Ya no existirían más estas prestaciones. Pero si no ganara él, los otros candidatos no han mencionado nada respecto a las pensiones, y por lo tanto se sumaría Enrique Peña Nieto, que tiene 52 años, y Angélica Rivera, su esposa, que tiene 49 años. Y eso todavía con la posibilidad, que no sabemos qué pasará en el futuro. Regularmente, como en el caso de Salinas de Gortari, pues tienden a divorciarse de sus esposas para casarse con más jóvenes. Y recuerden que aquí lo que importa es, cuando el expresidente fallece, quién es su legítima esposa en ese momento, quién es la viuda, porque es la que se quedará con las percepciones. Ese es el problema. Los 5 que tenemos en la actualidad, aparte de las prestaciones económicas de sus famosas pensiones, tienen en total 515 elementos de personal militar y civil, 103 para cada uno de ellos. Y en diciembre, si no gana Andrés Manuel López Obrador, se le sumará Enrique Peña Nieto, y entonces serán 618 elementos entre personal militar y civil que estará a disposición directa de estas personas. No es solamente las pensiones, sino también el personal, y que a ese personal se les está pagando, y que deberían de estarse encargando de otras cuestiones que afecten directamente al país y no de la seguridad de estos elementos. Porque estas personas también viajan al extranjero. Actualmente Vicente Fox anda en Alemania, y cuando salió prácticamente autodesterrado, porque él se fue del país, Carlos Salinas de Gortari se nos fue a Cuba y luego a Dublín, pues hasta allá lo siguen los miembros del Estado Mayor Presidencial, y se les tiene que pagar, y también ellos comen, y también ellos se hospedan en hoteles, etcétera. Entonces es un gasto desproporcionado que, de quitarse, generaría ingresos para el Estado para destinarlos a otras cuestiones verdaderamente importantes. Porque les repito, muchos de ellos, Salinas de Gortari da conferencias como si hubiera sido un gran presidente, como si nos hubiera dejado en el primer mundo.
Ernesto Zedillo, que tuvo una gestión muchísimo mejor que la de su antecesor, también da conferencias. Igual Fox, igual Felipe Calderón. Entonces sí tienen posibilidad de tener sus ingresos. Y si nos vamos a otros expresidentes, si la justificación era que la información confidencial que ellos tienen, pues también pueden seguir prestando sus servicios. El general Cárdenas se le concedió ciertos cargos ya después de haber sido presidente. Fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Y el mismo Felipe Calderón se postuló y le dijo a Josefina Vázquez Mota que de llegar ella a la presidencia, dijera en su campaña, que nombraría a Felipe Calderón como Procurador General de la República, que eso le restó muchos votos también a Josefina Vázquez Mota. Pero digo, ¿por qué no? Si salen a buena edad, como salió Felipe Calderón y como va a salir Enrique Peña Nieto, pueden seguir trabajando. O que si se les va a dar una pensión, que se les dé, pero que sea menor, porque es demasiado lo que se les da. Y súmele además el personal civil y militar, que también genera gastos, es demasiado. Yo no sé cómo no han destruido, cómo este país no está en la miseria absoluta, con todo lo que estas personas han saqueado al país. México es muy grande, pero todo tiene un límite.